Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta y hoy tenemos a un invitado de lujo, un invitado de honor, un amigo de la casa, como es el señor don Manuel Hernández González. Él es profesor catedrático de Historia de América de la Universidad de La Laguna en las Islas Canarias, España. Eh, Él ha sido profesor invitado y becario postdoctoral de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. Ha publicado más de 60 libros, 10 de ellos con editorial y publicados en América, más de 50 ediciones con estudios críticos y más de 100 artículos. Es miembro de la Academia de Historia de Canarias, de Cuba, de Venezuela, de República Dominicana. Ha ganado 6 premios de investigación histórica y entre los libros que ha publicado se encuentra uno muy interesante y muy curioso, ¿no? Que se llama Francisco de Miranda y su ruptura con España, que es el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Así que sin más, bienvenido, don Manuel. Hola, buenos días. Buenos días y buenas tardes o buenas noches desde el punto del globo donde nos estén viendo. Bueno, Francisco Miranda es un personaje muy fascinante y polémico también, ¿no, don Manuel? Y para empezar, me gustaría que nos hablara sobre los orígenes canarios de él, ¿no? Porque sé que usted tiene otro libro sobre Francisco de Miranda y sus orígenes canarios. Y bueno, aprovechando que vamos a hablar de personajes, me Ujú. gustaría que nos contara un poco sobre sus orígenes. Sí, el libro se llama Francisco Miranda y Canarias, ¿no? Bueno, tres de los abuelos de Miranda eran nacidos en el puerto de la Cruz, además, los tres, en Tenerife, ¿no? Eh, Primero, porque su padre era natural, Sebastián de Miranda era natural del puerto de la Cruz y emigró para Venezuela, como tantos otros miembros de su familia, porque fue una familia toda ella relacionada con el sector marítimo, con el sector del pequeño comercio que emigró a Venezuela, pero también se da la casualidad que su bisabuela, ya viuda, con cuatro hijas, bisabuela materna, ya viuda, emigró para Venezuela y con su abuela. Y justamente su abuela, que era obviamente de Puerto de la Cruz, tuvo dos matrimonios, uno con un canario, con el cual tuvo varios hijos, y después se casó en segundas nupcias con un portugués, con el cual tuvo su hija Micaela, que es la madre de Miranda. Por lo tanto, por esos tres lados tenían Miranda sangre canaria. Por lo tanto, era una solemne estupidez lo que se dijo en el proceso que se le abrió a su padre como capitán de milicia, diciendo que si eran unos orígenes oscuros los de su mujer, cuando los orígenes de su mujer, pues son clarísimos, su padre portugués, su madre canaria. O sea que de orígenes oscuros, como se pretendía ninguno, y claro, las acusaciones de que era mercader, claro, lo que pasa es que los mantuanos no podían tolerar que gracias a la protección que tenía de un abogado natural de Tacoronte, que era auditor de guerra, que se llamaba José de la Guardia, Sebastián de Miranda pudiera ser capitán de milicia de todos los blancos, porque antes había sido capitán de milicia de isleños, porque antes de la reforma de esto se hacía milicia en función de grupos étnicos y él había sido capitán de milicia de isleños, pero cuando se unificaron todos los blancos, las milicias de blancos, pues no podían tolerar y por eso la aristocracia caraqueña hizo todo lo que pudo para que quitarle primero el cargo, después incluso el vestir, porque usaban un bastón de mando característico, etcétera, no podían soportarlo, y eso fue un elemento decisivo en la vida de su hijo, porque justamente, aunque quedó prácticamente en la ruina, su padre compró el cargo de capitán profesional, porque hay que tener una cosa muy clara y entenderla. Una cosa es ser capitán de milicias, que es un cargo no remunerado, que simplemente se hace para la defensa, igual que los soldados, etcétera, de milicia, que no tenían una vida profesional, sino que de vez en cuando hacían una guardia, que cada vez que se necesitaba, pues se recurría a ellos para la defensa, etcétera, pero, no, pero nadie vivía de eso. Y lo que sí iba a hacer Sebastián de Miranda Ravelo fue comprarle el cargo de capitán del ejército profesional a su hijo ya, que eso le lleva a Francisco de Miranda a España, porque
el ejército profesional era el ejército, digamos, de la corona, propiamente dicho, que estaba formado por profesionales. Y entre ellos estuvo y empezó su carrera militar Francisco de Miranda. Así es, don Manuel. Una vez ya Miranda, pues haciendo sus estudios en España, pues se da una guerra entre las colonias británicas y la metrópoli británica, ¿no? Y España decide intervenir en esa guerra, ¿no? Que es la famosa guerra de independencia de las 13 colonias. Y hay un personaje que está en esta guerra, que es muy poco conocido en Venezuela, que es Francisco de Miranda. ¿Cómo llega Miranda hasta la guerra de independencia de Estados Unidos? Bien, en primer lugar, él estaba en España en regimientos profesionales y de hecho intervino en la frustrada y desastrosa y fracasada conquista de Argel, Ujú. en la cual curiosamente fue dirigida por Alejandro Orrelli, un famoso inspector que después va a ser gobernador de Luisiana, intendente de Cuba y de Puerto Rico, que era irlandés de nacimiento, como muchos militares, porque el ejército de la corona había un regimiento que se llamaba de Ultonia, que estaba fundado por irlandeses, y entre ellos estaban los famosos O'Donnell, que incluso estuvo en Canarias, ese regimiento, después de la invasión, de la frustrada invasión de Nelson de 1797, y ahí precisamente estuvo O'Donnell, que después sería teniente del rey y daría el golpe de Estado, vamos a decir así, en 1808, que depuso a un personaje que está relacionado con algunos de estas, era pariente de uno de los personajes de los que vamos a hablar, que se llamaba el Marqués de Casa Cajigal. Y ese O'Donnell, el hijo de O'Donnell, fue Leopoldo O'Donnell, que fue presidente del Consejo de Gobierno y fue uno de los, junto con Negrín, los dos únicos canarios que han ocupado cargos de presidencia del gobierno en España, ¿no? Pues bien, este hombre estaba en el regimiento de Aragón. Ujú. Fue Francisco Miranda, dentro de los regimientos profesionales estaba el regimiento de Aragón, que estaba presidido por un personaje que va a jugar un papel muy importante en la vida de Miranda de esos años, que se llamaba Juan Manuel de Cajigal. Ujú. Juan Manuel de Cajigal había nacido en Santiago de Cuba porque su padre había sido gobernador de Santiago de Cuba, después llegó a ser virrey de Nueva España, o sea que no, una familia de militares muy importante de origen aragonés. Y entonces Miranda va a ser el edecán y el protegido de Juan Manuel de Cajigal, con el cual va a tener una gran amistad que va a ser importante en todos los procesos que veremos que van a llegar a la ruptura de Miranda con España. Bien, Miranda entonces va como la corona española se lo tardó, porque hay que tener en cuenta que la declaración de independencia fue el 4 de julio de 1776, la independencia de los Estados Unidos, Ujú. y Francia sí apoya inmediatamente, porque claro, Francia había perdido en la guerra de los 7 años, también España, porque España perdió en la guerra de los 7 años la península de Florida, y había tenido la consecuencia de la invasión de La Habana por parte de los ingleses, que ocuparon en 1762, durante 11 meses, el puerto de La Habana. Pues España no quería entrar por las consecuencias que suponía, porque el que más tenía colonias en América indiscutiblemente era España. Francia pues, ya había perdido el Canadá, solo le quedaba Haití y dos pequeñas islas, Martinica, Guadalupe y un presidio que era Guayana, prácticamente, ¿no? Y digamos Sí, el porque grueso la Luisiana la habían perdido porque se la habían entregado a España, ¿no? se la habían entregado a España. Una vez que perdieron el Canadá, es insostenible mantener la Luisiana, que era un territorio pequeñísimo, muy poco poblado, apenas Nueva Orleans. Fíjense ustedes que el Nueva Orleans actual le llaman Frenkwater. El Frenkwater realmente era el barrio español, Ujú. y ahí no hay un solo edificio de la época francesa. O sea que, y vemos allí justamente todos los edificios como la Capitanía General, en la Plaza de Armas, la Capitanía General, el Ayuntamiento, que son de la época española. Pues bien, entonces España finalmente, Carlos III, por presiones francesas, entra en la guerra en 1779, cuando ya la guerra llevaba 3 años, Ujú. digamos, declarada por parte de independencia, porque la guerra realmente empezó
año antes. Las 13 colonias no declararon inmediatamente la independencia, declararon la guerra a Inglaterra, pero trataron de negociar, y cuando ya vieron que no había camino para la negociación, y se reunieron en el famoso Congreso Continental de Filadelfia, y el 4 de julio declararon la independencia. Pues bien, España decide participar. ¿Y cómo decide participar? Aparte de, evidentemente, las milicias y los cuerpos fijos que existían, los batallones, la gran mayoría en América lo que son milicias, pero habían sitios estratégicos, batallones fijos, como La Habana. Curiosamente, los de La Habana estaban hechos en su gran mayoría por canarios, porque se hacía una bandera de recluta en Canarias y se llevaba allí. Había en Caracas también regimientos fijos, sobre todo después de la famosa derrota de la rebelión de Juan Francisco León, se mantuvo un regimiento fijo permanente en Caracas, sostenido con las alcabalas de tierra, de ahí el nombre que lleva la palabra alcabala, que era un impuesto que grababa los productos que se llevaban de un lado a otro y en tierra dentro de Caracas, perdón, de la provincia de Venezuela. Entonces, pues, España manda un ejército profesional, que era el que tenía, para allá. Ese ejército profesional va a ir Francisco de Miranda, y va a salir de Cádiz con rumbo a Cuba. Y allí comienza, digamos, la aventura de un soldado profesional español, un capitán, en aquel momento un capitán del ejército profesional, que era Francisco de Miranda. Y con ese ejército va a ir allí a América, y comienza, vamos a decir así, la participación del ejército profesional español en la batalla, vamos a decir así, de la independencia de los Estados Unidos. Correcto, sí. Ya una vez Miranda en Cuba, pues se convierte en edecán de Cajigal, ¿no? También participó en la famosa campaña de Pensacola y las Bahamas, ¿no? Y por ahí está un importante personaje, que es Bernardo de Galvez. ¿Qué influencia tiene Bernardo de Galvez en la ruptura de Va a ser Miranda el elemento fundamental y decisivo. Eso yo escribí sobre eso. Es un 6 o 7 legajos que se conservan en el Archivo Histórico Nacional de Madrid y que nadie había trabajado, y que es el libro que está en la publicación de la Academia de la Historia de Caracas, Francisco Miranda, su ruptura con España, y la edición de Ediciones Idea, ¿no? Estas son los dos. Y después amplié el tema en un libro que publicó la editorial Polifemo de Madrid, que se llama El Círculo de los Galvez, formación, apogeo y ocaso de una élite de poder indiana, donde trato este tema, como voy a explicar ahora, porque tiene muchísimas implicaciones Bernardo de Galvez. Bien, Bernardo de Galvez evidentemente era sobrino de el que llevaba todo el peso de la guerra en América, porque sobre todo de cuestión del ejército de tierra, porque José de Galvez, su tío, malagueño como él, de un pueblito de la montaña, de la sarquía malagueña, que se llamaba Machala Vialla, era presidente del Consejo de Indias y además secretario de Indias. ¿Qué quiere decir? Que tenía en sus manos, y eso solo lo tuvo él, todos los poderes políticos, ejecutivos y judiciales de América. Y toda la cuestión de la guerra, excepto la Marina. La Marina tenía era independiente de José de Galvez, pero el ejército de tierra estaba en sus manos. Entonces, Bernardo va como uno de los militares que va allí, pero claro, evidentemente estaba respaldado por el poder de su tío. Bernardo de Galvez va a comenzar siendo un militar más, pero va a terminar José de Galvez, para favorecerlo, deponiendo al jefe del ejército de América en aquellos momentos, y colocó, después de la batalla de Pensacola, aunque ya estaba nombrado antes de la batalla de Pensacola, nombrado jefe del ejército de América, del ejército expedicionario de América, a Bernardo de Galvez. Bien, Bernardo de Galvez había sido gobernador de la Luisiana, con eso había llevado había promovido, junto con su tío, por supuesto, que es el que decidía todo eso, la emigración de canarios a Luisiana,
porque había intentado también los granadinos, pero fue un desastre, no fue ningún granadino, y solo fueron 80 malagueños de la Zarquía, de la zona donde él era natural, para fundar un pueblo que tuvieron que completar con un aporte muy grande de acadianos. Acadianos eran unos franceses que estaban en una parte que hoy llamamos Nueva Escocia, en Canadá, que fueron expulsados por los ingleses en 1713, fueron a Francia y ellos, y Bernardo de Galvez llevó más de 1500. De hecho, la huella francesa hoy en Luisiana no viene por los franceses que estaban antes, que eran 4, sino fundamentalmente por los acadianos, que es la cultura, que llamamos la cultura cayú, que es la que da donde esto. Pues bien, Bernardo de Galvez ascendió de coronel a capitán general de Luisiana, y allí inició una serie de batallas en aquellos momentos de sitios pequeñitos, pequeñas fortalezas que habían en la península de Florida, que desde 1700, desde la guerra de los 7 años, desde 1763, estaba en manos de los ingleses. Y había varios pueblos que él atacó en esos momentos con ejércitos que tenía desde la Luisiana. Pero estaba Movila y Pensacola, ¿no? Sí, era Movila, sí, pero después el importante va a ser Pensacola. Pensacola era una fortaleza que era antes española, pero que habían fundado, fíjate tú que como una cosa curiosísima, hay un barrio de Candelaria en Tenerife que lleva el nombre de Pensacola, curiosamente, pues bien, el objetivo de Galvez Bernardo de Galvez era conquistar esa fortaleza que estaba al mando de un militar inglés que se llamaba John Campbell. Y entonces él va a protagonizar la conquista de Pensacola. Y con un ejército, con un barco, que el Galveston, que lleva su nombre, y con una insignia muy curiosa que se llamaba Yo Solo, va a intentar conquistar Pensacola. Pero realmente le va a ser muy difícil, y se va a tener que resguardar en una isla que está en la costa de Pensacola, que es la isla de Santa Rosa, y donde es herido y se encuentra grave, y ve muy difícil ganar la batalla. Pero entonces aparece un hecho providencial que no estaba decidido. Fíjense, no está decidido que el propio Francisco de Saavedra, que después va a ser intendente de Venezuela, y que era un hombre de confianza, el sevillano era de confianza de José de Galvez, hasta el punto que lo nombró jefe desde el punto de vista económico de toda la gestión de la guerra de independencia por parte española, de la independencia de los Estados Unidos, de toda esta guerra, ¿no? Pues dice en sus memorias que Bernardo de Galvez dice: yo ya tenía todo perdido, yo estaba muy grave, pero de repente apareció de la noche a la mañana un ejército dirigido desde el punto de vista marítimo por José Solano y Bote, un personaje que fue después capitán general de Santo Domingo y de Venezuela, y de Venezuela, que por eso le van a dar el título, y voy a explicar, y eso lo trato en el libro de José de Galvez, porque también el Solano fue procesado y acusado por Bernardo de Galvez, y yo explicaré por qué, pero la corona, pero como la marina no estaba controlada, y él era marino, no estaba controlada por José de Galvez, perdió el juicio, porque lo acusó de contrabando cuando llegó a Cádiz y lo metió preso en Cádiz a José Solano, pero se pudo demostrar que ni era contrabandista ni nada, sino eran los celos que tenía Bernardo de Galvez, que no podía soportar que realmente los que habían ganado la batalla de Pensacola no fue Bernardo de Galvez, sino los refuerzos venidos de La Habana, que no esperaba, hasta tal punto que él dice que creía que eran los ingleses los que iban a llegar allí. Entonces esos refuerzos que no estaban previstos, estaban mandados en lo militar por el capitán general Juan Manuel de Cajigal, y en lo marítimo por José Solano y Bote, pues van a llegar allí y van a ser los que van a ganar y van a derrotar en la batalla de Pensacola. Entre los que llegan se encuentra Francisco de Miranda, ¿no? En esa Entre ellos se encuentra como de Kansas en Francisco de Miranda. De hecho, fue premiado con el cargo, ascendió a teniente coronel por su participación decisiva en la batalla. Y José Solano le dieron el marquesado
después en compensación por el juicio que le habían metido, del Real Socorro. ¿Qué quiere decir Marqués del Real Socorro? Que después su hijo fue un famoso que murió como Marqués del Real Socorro, como capitán general de Cádiz cuando los conflictos de la invasión francesa. Pues justamente porque fueron el Real Socorro que posibilitaron a Bernardo de Galvez a Bernardo de Galvez pues el triunfo. Y claro, eso se quería opacar, porque lo que se quería, y de hecho ha quedado que Bernardo de Galvez fue el que ganó, pero realmente esos refuerzos fueron el elemento decisivo que ganaron eso. Además, hubo una acusación que también tendrá que ver en el proceso de Miranda, que la capitulación que firmó Bernardo de Galvez permitía a John Campbell, lo cual eso hizo enfadar a los norteamericanos, poder volver a la guerra. Cuando tú perdías una guerra, el militar decía que tenías que regresar a Europa, pero no permitirte que fuera directamente a los Estados Unidos, a Nueva York, que todavía era uno de los focos fundamentales de la resistencia británica en la guerra de independencia. Y de hecho, John Campbell va a pasar por La Habana y ahí va a venir el primero de los grandes conflictos que se le abrieron, como explicaré ahora, a Francisco de Miranda. Bien, mientras tanto, el objetivo fundamental y lo que quería realmente ahora ya como jefe del ejército expedicionario de América, Bernardo de Galvez, era conquistar Jamaica. Y todo su objetivo fundamental era conquistar lo que era importante, porque Pensacola al fin y al cabo era un puertito insignificante. El objetivo fundamental que querían contra los ingleses era Jamaica. Y ese es el objetivo que va a llevar a Francisco de Miranda ordenado por José de Galvez, o sea, hacer espía. Hacer espía allí. Bien, entonces, en esos momentos, en esos acontecimientos, contra el contrabando, paralelo al espionaje de Miranda en Jamaica, aparece después por una conquista increíble que eso va a escandalizar a Bernardo de Galvez. Esa conquista fue la conquista de las Bahamas. La conquista de las Bahamas fue hecha por Juan Manuel de Cajigal y por Miranda, increíblemente gracias a buques, como no había ejército, porque todo el ejército estaba para la batalla de Pensacola, toda la marina me refiero, y para la batalla de Pensacola y para el objetivo de conquistar Jamaica, pues él contrató, Juan Manuel Cajigal contrató a unos barcos norteamericanos particulares, y con eso mandó el ejército en el cual iba él, Juan Manuel Cajigal y Francisco de Miranda, y conquistaron las Bahamas, la isla de Providencia, que la mantuvieron durante toda la guerra en manos españolas. Curiosamente, el capitán, el gobernador de allí también fue procesado por Miranda, y medido preso durante todos los años posteriores por José de Galvez. Pues bien, entonces, esos éxitos de Miranda y sobre todo los éxitos de Cajigal, pues fastidiaron a Bernardo de Galvez y tramaron un proceso fulminante y rápido, aprovechando el poder absoluto en materia judicial que tenía su tío José de Galvez, que mandó a un jurista, Uruñuela, para hacer un proceso rápido. Después este jurista fue premiado con el cargo de regente de la audiencia de Guatemala, Uruñuela, con un objetivo claro, en un proceso rapidísimo, detener y encarcelar. De hecho, en rapidísimo se le condenó automáticamente a Francisco de Miranda a 10 años de presidio, 10 años de presidio en Ceuta. Bien. Sí, pero lo que se le acusaba era contrabando, entre otras cosas. Yo voy a explicar cuáles son las causas. El primero de las causas es de haber dejado que John Campbell, este militar que había sido derrotado en la batalla de Pensacola, pues pudiera visitar la fortaleza de La Habana y diera datos importantes desde el punto de vista militar a este inglés. Eso fue una cosa tan absurda que se cayó rápidamente, porque primero Miranda no estaba en La Habana cuando eso, sino
no, Miranda no estaba en La Habana cuando eso, sino estaba en el campo descansando en aquellos momentos, y quien visitó con Campbell y realmente no vio más que unas cosas insignificantes y por las cuales fue acusado por Cajigal, fue uno que se llamaba José Montesino, un militar murciano que estaba allí, que era soldado profesional y que era sargento, creo recordar, y que acompañó a todo ese proceso. Se demostró claramente que Miranda no había entregado datos estratégicos fundamentales a Campbell, porque además ni siquiera se hallaba en La Habana en aquellos momentos. Eso se demostró clarísimamente, y en la sentencia final del juicio, como veremos, que se va a alargar hasta 1799, va a quedar clarísimo, ¿no? Entonces, esa es la primera acusación. Y la segunda acusación que se le va a dar es de contrabando en Jamaica. Primero, Miranda fue encargado, la misión oficial de Miranda era canjear soldados británicos por soldados españoles en Jamaica. Pero realmente la misión extraoficial era elaborar un mapa preciso para que lo utilizara Bernardo de Alves en la conquista de Jamaica, de todas las fortalezas todas las fortalezas de Jamaica, y el número de soldados que había y de fortificación y digamos de material defensivo que había en cada una de ellas. Para hacer esto, Miranda no podía aparecer allí como un señor sin un duro, porque claro, era eso ya muy sospechoso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? La corona le va a autorizar, firmando las actas, el propio José de Galvez, financiar el contrabando. Eso era absolutamente normal. El propio Galvez había firmado un montón de órdenes posteriores para financiar el espionaje a través de contrabando, con lo cual él podía introducir ese contrabando británico, y eso le servía de argumento también para los ingleses, pues yo voy aquí a hacer negocio, y voy a hacer negocio, y voy de hecho, pues trajo un montón de cosas. Pero el problema que se va a complicar allí es que Miranda va a obtener toda la información. Todavía se conserva en el Servicio Histórico Militar el mapa de Miranda que utilizó Bernardo de Galvez, y empezó a utilizar y anotar con todas las precisiones exactas. O sea, Miranda hizo un trabajo de espionaje increíble que pudo, por el cual Bernardo Galvez, si hubiera contado con el apoyo de los franceses, hubiera invadido Jamaica, porque Bernardo Galvez quería invadir Jamaica como jefe del ejército, pero necesitaba el apoyo de los franceses, y los franceses le dijeron que no. Y por eso nunca se va a materializar, porque como los franceses se negaron a apoyar logísticamente a los españoles en la ocupación de Jamaica, no era viable, evidentemente, porque no había flota suficiente, una isla del tamaño de la defensa de Miranda, solo con el ejército español. Pero vamos a decir así, Miranda cumplió plenamente, y Bernardo de Galvez se conservan los documentos, además lo dice incluso Francisco Saavedra, los servicios enormes que tuvo Miranda. Pero ¿cuál fue la acusación? Que se había enriquecido de contrabando. Pero es que la propia corona era la que le había dado hecho. De hecho, un señor que va a declarar después, un importante hacendado que va a financiar ese contrabando por orden regia, que se llamaba Miguel Herrera, le dio a él 3,000 pesos para con eso dedicarse con esos capitales financiar el contrabando. Pero ¿qué pasó ahí? Entonces la acusación es una acusación que ocultó sistemáticamente José de Galvez, hasta que después se demostró, gracias a una filtración de un capitán general, pero ya muerto José de Galvez y ya muerto Bernardo de Galvez, que fue capitán general de Cuba, que se llamaba Espeleta, que también había sido capitán general de Luisiana. Pues Espeleta fue el que dijo claramente que la declaración de Miguel Herrera era falsa, era verdadera, que Miguel Herrera hizo lo que le ordenó el capitán general por la autorización de José de Galvez de financiar el contrabando, y que eso además lo habían hecho sistemáticamente José de Galvez en otras ocasiones. Por lo tanto, la acusación de contrabando era una acusación falsa, porque era legal y plenamente justificada. Pero lo alucinante de este caso es que al mismo tiempo de que se ve envuelto en este proceso de contrabando, de acusación de contrabando,
este hombre, Francisco de Miranda, al mismo tiempo aparece ahí un personaje increíblemente clave que estaba haciendo contrabando ilegal allí, que se llamaba Gilbert de Saint-Mansent. Gilbert de Saint-Mansent era suegro de Bernardo de Galvez, porque Bernardo de Galvez se había casado ilegalmente Una criolla con su, que yo estudio porque una persona más interesantísima, Felicita de Saint-Mansent, su mujer, madre de sus hijos, pues Gilbert de Saint-Mansent, que había colocado de forma escandalosa como teniente del rey, como segundo a bordo de la Capitanía General de Luisiana, Bernardo de Galvez, o sea, suegro y suegro y yerno se repartían los cargos, pues este señor aparece allí con un contrabando de esclavos, de productos ingleses, porque él estaba haciendo grandes negocios con los indios y los productos ingleses eran mucho más baratos para intercambiar a cambio de pieles con los indios, porque él era el que tenía la potestad, encargado por la corona, de administrar las relaciones con los indios de la Luisiana. Que hay que tener en cuenta que la Luisiana no es la Luisiana actual, sino un territorio que es casi un tercio de los Estados Unidos actuales. Llegaba casi hasta San Luis. Sí, hasta San Luis, no, hasta Ohio. Hasta más arriba. Sí, pues bien, entonces, claro, aparece en este proceso. Y claro, al procesar a Galvez por contrabando, estaban en el mismo buque un comerciante inglés que introdujo el mango en Cuba, que se llamaba, porque el mango es de la India, Philip Alcoot, que estaba comprometido en los negocios con Gilbert de Saint-Mansent. De productos, incluso de esclavos, tenía un buque entero que iba a comerciar prohibido, porque obviamente estaba en guerra, no podía comerciarse con los ingleses, no se podía comerciar legalmente, pero menos en épocas de guerra. Y entonces, fíjate tú si lo tenía bien claro Bernardo de Galvez, que cuando en su testamento, y eso yo me encontré el testamento de Bernardo, murió con 45 años, solo ocupó el cargo de capitán de virrey de Nueva España, sucediendo a su padre, Matías Galvez, solo un año. Pues en el testamento de él dice, le dijo encomendó a José de Galvez, mira, para este juicio, porque está implicado claramente mi suegro en todos estos negocios. Y efectivamente, el juicio se va a paralizar durante toda la época de Galvez. José Galvez murió en 1787, un año después de la muerte de Bernardo de Galvez, y obviamente al morir pierde el cargo de presidente, por razones obvias, de presidente y secretario de India, y entonces eso se va a dormir durante años, como veremos más tarde cómo va a dilucidarse todo esto, ¿no? Entonces, por tanto, el contrabando de Miranda era falso, porque era legal, y no solo era legal, sino se van a poner los documentos en el proceso originales de José de Galvez, autorizando a Cajigal que financie Miguel Herrera el dinero para el contrabando, para hacer viable el espionaje. Bien. Sí, una pregunta perdón que lo interrumpa. Hay unos historiadores que señalan que sí es verdad que a Miranda se le financió desde la corona para hacer el contrabando, pero también sostienen que ese dinero desapareció y se lo quedó Miranda. No, ese dinero está, todo eso se vio en el proceso de 1799, que son 6 legajos así de grandes que en Madrid, que se dictaminó, y el presidente del tribunal, del presidente del Consejo de India en aquel momento, era nada más y nada menos que Antonio Porlier Sopriane, un hombre que hasta entonces había sido un canario, lagunero, vamos a ser que marqués de Bajamar, que había sido un hombre de confianza hasta entonces de José de Galvez, y se dictaminó claramente que eso solo quedó el intendente Urriza todo ese dinero. O sea, que Miranda no se quedó ni con un real. Ni con un real. O sea, eso se demostró todo y digamos que lo que sirvió para pagar los 3.000 pesos que había comprometido Miguel de Herrera, que era el que financió eso, y aparece en sus declaraciones, ese famoso, que era un alto cargo, fue regidor de La Habana, ocupó cargos importantes allí, era un criollo, un habanero, que fue el que financió todo eso. Entonces,
en esa rápida decisión de Uruñuela, de este señor que había sido comisionado exclusivo, fíjense ustedes qué delito tan grande que viene un señor desde la península exclusivamente para gestionar en tiempo récord y sin dar audiencia ni al capitán general, que era el máximo responsable de Miranda, que era Juan Manuel de Cajigal, ni a Miranda, ni a nadie, determina rápidamente por la primera fase del proceso, que era lo de Campbell, que era absolutamente falso. Fíjense ustedes que hasta José Pozo Sucre, que estaba entonces de ingeniero allí, ese caraqueño, amigo de la infancia de Miranda, declaró diciendo, no, si José de Galvez, si Francisco Miranda me consta claramente que estaba en la zona de Pinar del Río, de vacaciones, descansando de todos los... cuando Campbell visitó hasta José Pozo y Sucre declara allí, que era ingeniero en aquel momento, de hecho intervino en el plano de la fundación de San Julián de los Huines, en un pueblo del sur de la provincia de La Habana. Bien, muy importante en la historia de Cuba porque ahí se hizo el primer gran ferrocarril de todo el Imperio Español, antes que en España. El primero de Hispanoamérica, por cierto. Sí, de Hispanoamérica y de España también, porque Cuba era parte de España en aquellos momentos, 1837. ¿no? Bien, pues entonces, ante el tema de verse Francisco de Miranda procesado y condenado firmemente por el primer caso, el caso de Campbell, sin haberse ventilado el caso, que ese se va a dilatar porque eso no lo van a... en eso sigue perfectamente José de Galvez los consejos de Bernardo de Galvez. Para ese proceso, el proceso de contrabando de Jamaica, porque aquí va a salir afectado directamente la familia, va a ser afectado directamente mi suegro, y él lo va a paralizar y va a quedar paralizado. Hay otra acusación que se le hace a Miranda, que es de la Inquisición por tener unos libros prohibidos. ¿Qué es cierto ahí, Ernest? Bueno, vamos a ver, lo explico claramente. Vamos a ver. En un proceso que se le abrió a varios militares por la Inquisición, se hace una denuncia de que tenía libros, pero eso no pasó de ahí, ni hubo condena, pero si tú puedes ver, yo que me he mirado de arriba abajo todos los documentos de la Inquisición Central de Madrid, porque, por ejemplo, desgraciadamente, en el ámbito de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Venezuela, dependía de Cartagena de Indias, pero Cartagena de Indias se quemó cuando la independencia del archivo y no se conserva nada, y todo lo que hay está transferido a Madrid. Lo único que se conserva es de Madrid. Pues ahí no le pasó absolutamente nada, eso se quedó en nada, porque además la Inquisición en aquel momento era bastante débil, era uno más que tenía libros prohibidos, y yo tengo muchísimos procesos que se abrieron que jamás se cerraron, que muy rara vez en ninguno de estos personajes fue condenado, solo personas muy visibles como la Vide, por otros motivos, fueron condenados por la Inquisición por libros prohibidos. Pero realmente eso no pasó de ser una anécdota. De hecho, no se abrió más. Eso se quedó una diligencia preliminar en Cádiz. Él, como se fue para Cuba, ya no se volvió a tratar ese tema y la Inquisición jamás volvió a tratar ese tema. Lo que pasa es que, como hay que hacer siempre que la Inquisición tenía más poder que realmente tenía, y hay una mitología en torno a la Inquisición como un organismo superpotente. Si la Inquisición, no, por ejemplo, el delito de bigamia, que era una de sus funciones, nunca pudo complementar a nadie, porque ¿cómo controlaba todo eso? ¿Cómo se sabía que había hecho bigamia, etcétera? Y casi nunca se completaban los procesos y siempre era una denuncia de alguien, pero además el problema es que la Inquisición no tenía medios para, si eran personas que no tenían un duro, pagarle a remitirlo al proceso a Cartagena de Indias, llevarlos en barcos, inviable completamente. Sí, bien, no, pues, hay historiadores como Henry Kamen que dice que en el siglo XVIII y XIX la Inquisición era casi inexistente, o sea, era la Inquisición papel, se le metía a meter miedo, pero de ahí no pasó. Sí. Porque no lo... si hubo un personaje que yo estudié que se llamaba el Marqués de la Villa de San Andrés, un canario que escribió un libro muy interesante, escandaloso para su tiempo, como era Cartas de Fray Gonzalo González la Gonzalera, donde describe muy bien el Madrid de 1739. Este hombre que publicó libros prohibidos por su cuenta sin nada, al final, libros publicados por él,
sin autorización ninguna, etcétera. Al final le dijeron pues que se estuviera, ya cuando estaba ciego prácticamente, que rezara 2 Padres Nuestros y ya está. O sea, realmente nada, es todo un gigantesco cuento. Bien, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Miranda se ve entre la espada y la pared de quedarse 10 años, una decisión ya firme del presidio de Ceuta, entonces es cuando decide desertar. Dice, yo aquí no Eso me fue voy en a quedar. 1783, ¿no? Sí, en ese año, en el año de sus victorias de Pensacola, porque podemos decir que es suya, uno, obviamente no el único, Uno de pero los uno de, actores. y de la Bahama y de su año de contrabando, de su experiencia de espionaje en Jamaica. Bien, entonces él decide, Bernardo Gálvez quería que lo cogiera preso Cajigal, ordena Cajigal, pero Cajigal en ese momento decide una cuestión que va a ser fundamental en todo este proceso. Él va a decidir, Miranda lo deja ir y Sí, Miranda va, Miranda escapa para Filadelfia, ¿no? sí, va para Estados Unidos Ujú. y ahí ya se va a dedicar evidentemente a otra vida y ya va, él hasta ese momento era un soldado del ejército español y a partir de ahora va a tener ya proyectos de ideas independentistas, eso está claro, pero eso ya es como consecuencia, digamos, de esa afrenta que se le hizo por parte de los Gálvez. Ese es el origen fundamental. Pero Cajigal entonces, sabe que iban contra él, porque el objetivo no era Miranda, el objetivo era Juan Manuel Cajigal. ¿Por qué? Porque Era el capitán Cajigal, general de Cuba, ¿no? sí, igual que Solano y Bote, eh, eh, eran traidores para la mentalidad de Bernardo de Galvez. De hecho, hay un conflicto que yo reproduzco en el libro del Círculo de los Galvez entre Solano y anterior a la acusación del Consejo de Guerra que se la abrió a José Solano, en el cual Bernardo de Galvez quería un barco para él, exclusivo para él y su familia de retorno una vez que se había firmado la paz, se había acabado la guerra y por tanto el ejército de América ha quedado disuelto, porque el objetivo del ejército de América era luchar contra los ingleses en la guerra de las 13 colonias. Pues hay un conflicto ahí y Cajigal dice, no, no hay barco suficiente para que tú exclusivamente tengas un barco para ti. Y entonces tiene que ir con otros más. Y claro, ahí se conserva toda la correspondencia en el Archivo General de India, aquello terminó y tal, y enseguida él abrió la acusación clásica. Acusó a Solano y Bote en un consejo de guerra sumarísimo de contrabando. Lo que pasa es que lo perdió porque José de Galvez no tenía jurisdicción sobre la Marina. Eso estaba encargado a Antonio Valdés, a un famoso asturiano, que era el que llevaba la jurisdicción de Marina en aquellos momentos. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace Cajigal? Él decide, dimite como capitán general, porque ya había sido cesado, pero bueno, ya dimite definitivamente, y dice, yo voy a llevar el proceso este hasta su última consecuencia. Y voy a defender el honor mío, que ha sido vilipendiado, y el honor de Francisco de Miranda. Estuvo Tanto preso, así ¿no? que, 15 años. bueno, sí, se pasó 5 años primero preso en el castillo de Santa Catalina de Cádiz, donde fue recibido sin juicio, sin declaración, durante esos 5 años, porque no querían que declarase sobre este tema. 5 años por Antonio Gálvez, que era el hermano de José de Gálvez, tío de Bernardo de Gálvez y capitán general de Cádiz. Un proceso escandaloso, sin derecho a juicio, sin derecho a defensa, que incumplía toda la legislación de la época. Bien, pero Cajigal entonces dice, voy a seguir luchando contra esto. Claro, mientras que José de Gálvez estuvo vivo y José de Gálvez murió en 1787, un año antes había muerto Bernardo de Gálvez, pues no se pudo hacer nada. José llegó perfectamente que no hubo juicio durante todos esos años. Y este hombre estuvo allí en la cárcel sin ninguna justificación, sin ni siquiera abrírsele un interrogatorio. Una cosa absolutamente escandalosa. Entonces ¿qué pasa? Muere José de Gálvez y es nombrado Rodríguez de Moniño, hermano del conde de Florida Blanca, como presidente del Consejo de India, como secretario de India. Durante los años de Moniño el expediente queda dormido. Pero cuando ya entra Antonio, se forma un Consejo de Estado por Godoy y
desaparece la secretaría, pero se crea un Ministerio de Gracia y Justicia que lleva Porlier, pues, y al mismo tiempo Porlier es presidente del Consejo de Indias, porque cuando hablamos de presidente del Consejo de Indias estamos hablando de poderes judiciales, porque el secretario es poder político, secretario de India, y presidente del Consejo de India es un tribunal que está formado por magistrados y que dictaminan causas de justicia de América. Es como el Tribunal Supremo, vamos a decir en términos actuales, el Tribunal Supremo de América es el Consejo de India. Y todos los juicios en el nivel de Tribunal Supremo son el Consejo de India. Entonces, en ese Consejo de India, por primera vez ya Cajigal puede declarar. Y declara diciendo todo lo que sabíamos. Diciendo de que, y además, entonces ya este hombre que el capitán general Espeleta, que hasta entonces se había callado porque Espeleta había sido nombrado capitán general por Gálvez, pero ahora ya no le rompe eso porque además le habían metido, uno de los que estaba procesado era su suegro, el marqués de Casa Enrile, uno de los que había sido acusado de contrabando porque se había llevado un piano de esos, un piano de la época, desde Inglaterra, desde Jamaica a Cuba sin pagar impuestos. Después lo condenaron por pagar una suma de impuestos por este tema, porque como dije, estaban metidos varios personajes y entre ellos lo más escandaloso era un buque entero con esclavos y productos ingleses que tenía Gilbert de Saint-Vincent. Entonces se demuestra claramente en el proceso, en este juicio, que la sentencia es clarísima. La sentencia dice: exonerado completamente de todos sus cargos por ser falsas y plenamente legales. Incluso se dice que el contrabando todo ha sido examinado y está todo perfectamente legal. Se le exonera totalmente de los cargos de delitos al capitán general Juan Manuel de Cajigal. No solo lo exoneraron, sino que lo nombraron después capitán general de Valencia, y él va a morir como capitán general de Valencia, Juan Manuel de Cajigal. Y a Francisco Miranda se le exonera de todos los delitos que son aparentemente falsos. Y se condenan a los bienes de Bernardo de Gálvez. A Bernardo de Gálvez no se le puede condenar porque ya está muerto. Está muerto, sí. Pero si estaba vivo su padre, su suegro. Pero claro, en 1799 su suegro se le condena, se hace un proceso de todos sus bienes por el intendente entonces de Nueva Orleans, porque los bienes de él eran unas haciendas grandísimas que tenía, y entonces se le hace el proceso, porque él está todavía vivo. Gilbert de Saint-Vincent sí estaba vivo, entonces se le hace un proceso. Lo que pasa es que, claro, estamos en 1799 y en 1802 España regala la Luisiana a Francia, y Francia la vende por 15 millones de dólares a 15 millones de dólares a Thomas Jefferson, al presidente de la República de los Estados Unidos, ¿no? Bien, entonces el proceso deja muy bien a las claras que la exoneración de todos los delitos y la culpabilidad de Bernardo de Gálvez y de Gilbert de Saint-Vincent en el tema del contrabando de Jamaica y en el ser el autor intelectual, como queda demostrado, de todo este proceso sin sentido con el cual, pues, tanto es así que fíjate tú que Juan Manuel de Cajigal escribe una carta que se conserva en el archivo de Francisco de Miranda a Miranda diciéndole: mira, puedes volver a España, ya estás exonerado de tu delito, ya puedes volver aquí y tal. Pero claro, ya Miranda estaba metido en 1799, ya estaba acusado por otras actividades por parte del gobierno español, actividades independentistas, etcétera, en Inglaterra en aquellos momentos, en Inglaterra y en Francia, donde había sido militar de la Revolución Francesa, etcétera, y evidentemente Miranda le dice que ya yo sí estoy exonerado, pero yo ya mi vida ha ido a otro rumbo muy distinto al que había pensado en aquellos momentos cuando era militar español. Sí, de hecho le pasa mucha información militar valiosa a los ingleses cuando están en Inglaterra, ¿no? Pero algo que nos llama la atención sobre este motivo de ruptura que usted plantea sobre Miranda, de estos juicios y estas acusaciones, es que después de 1799, que se da el veredicto,
él continúa viajando por Europa, Miranda, y hay embajadores españoles que lo reciben, por ejemplo, el caso del embajador español en Rusia, y lo tratan como un ciudadano español de alto cargo, ¿no? Como un capitán del ejército, y se le da todas las facilidades. ¿Por qué se le trató de esta manera si ya Miranda estaba traicionando, pasando Bueno, información a otros? yo he consultado, tengo ahí la documentación, pero no, porque tengo otras miles de cosas que hacer, pero tengo toda la documentación de lo que es de la embajada de España en Rusia de esa época, en la relación de cada. Él, claro, él tuvo unas estrechas relaciones, no amorosas, como se decía, con un cuento, pero sí, Catalina se fió de él y un príncipe de allí hasta el punto que lo nombró coronel del ejército ruso y le respaldó porque Miranda sí estaba procesado habían sido hechos por el tema desde Suecia. Intentaron detenerlo cuando estaba en Suecia y entonces y entonces el embajador español no podía hacer nada porque él tenía plena protección de Rusia. Y hasta el punto, como hemos dicho, que lo nombró coronel del ejército. Entonces, toda la correspondencia esa se ve claramente que ellos no están a favor, pero no pueden hacer nada, porque él estaba reconocido como ciudadano ruso y nada más y nada menos como coronel del ejército ruso. Entonces, yo he trabajado esa documentación, pero no la tengo toda documentada, pero no he escrito nada sobre eso porque tengo otros muchos temas pendientes, pero no, en esa. Miranda ya estaba negociando primero con los ingleses eh, y después con los franceses el apoyo para las posiciones independentistas en esos años. O sea que claramente estaba primero con los ingleses, después con los franceses, y por eso intervino directamente en Francia. De hecho, apoyó al gobierno de los girondinos y por eso estuvo a punto. De hecho, estuvo condenado a muerte por Robespierre. Lo que pasa es que no se evidenció porque Robespierre terminó la guillotina antes, ¿no? De que el proceso se ventilase, pero digamos que Miranda ya estaba siendo muy investigado desde Inglaterra y era seguido por todos los cursos que estuvo haciendo por Alemania, por Suecia, etcétera, y hasta que llegó lo que pasa es que por eso los Él estaba embajadores. haciendo cursos como capitán del ejército español. Bueno, pero él ya había subido después de lo de Pensacola, ya cuando lo echaron, vamos a decir, cuando lo condenaron, ya él era teniente general. O sea, había subido bastante de rango en el ejército español, precisamente por las dos victorias, ¿no? Por la de Pensacola y por la batalla de las Bahamas, ¿no? Pero claro, eso quedó de fuera porque, claro, con la condena que se le dio de 10 años de presidio, quedaba fuera del ejército español. O sea que la decisión de quedar fuera del ejército español fue una decisión de Uruñuela que obedecía lo que le decía José de Gálvez, ¿no? Sí, Entonces, evidentemente, ya Miranda no podía volver porque ya Miranda estaba acusado claramente de actividades anti-españolas, vamos a decir así, porque él ya había tomado clara posición desde que fue a los Estados Unidos huyendo. Ya él decidió, dice, como yo creo que es la posición clásica de que como me han tratado tan mal y como veo que el despotismo de los Gálvez es tan increíble, pues yo tomo partido por la independencia. Y a partir de entonces, pues Francisco de Miranda, que era, y no debemos olvidarnos, un militar español, que incluso había intervenido en batallas como Argel, en Portugal, en la guerra, la campaña de Portugal estuvo también de militar, etcétera. O sea, que realmente yo pienso que él llegó a la independencia como motivo de esta frustración que se le dio y de ese trato vejatorio e injusto que le dio José de Gálvez en ejercicio de su poder absoluto, ¿no? Y que el propio ejemplo más vivo no fue el de él, sino uno que quiso cumplir toda la legalidad y no huir y asumir todos esos riesgos y lo que conllevaba, que fue Cajigal, que evidentemente estuvo 5 años preso en una cárcel sin juicio y sin ni los mínimos derechos de la época. No estoy hablando de la época del liberalismo, estoy hablando de los propios, digamos, fueros legislativos españoles, ¿no? Que fueron visiblemente incumplidos por Antonio de Gálvez, el capitán general de Cádiz, y por el propio José de Gálvez. Sí, es triste, ¿no? Que Miranda se haya convertido después en el enemigo número uno del Imperio Español, ¿no?
Y sí. más triste todavía cuando Carlos III había defendido a su padre en contra de los abusos que habían hecho Mm, los criollos en Caracas, ¿no? Y mm. Miranda hasta se dice que fue uno de los motivos por los que quiso entrar en el ejército es esto, ¿no? La defensa que No, no, hizo, está claro que su padre fue, bueno, fue una decisión también de su padre. sí, Su padre, él había empezado a estudiar en la Universidad de Caracas, pero no acabó nada. Empezó estudios allí de Derecho, pero su padre fue el que, al ser afrentado doblemente, porque fueron dos procesos de afrenta pública, pues entonces fue cuando inventó la genealogía, porque en el primer libro del archivo Miranda, él pone la genealogía que le hizo su padre para aspirar a capitán. Es falsa, evidentemente, pero poniendo, como siempre ponía, militares, Miranda heroicos anteriormente, cuando lo que era una familia de marinos. Su abuelo Gabriel Miranda era el dueño de un barco del comercio de bajura, ¿no? Del comercio del cabotaje en el puerto de la Cruz. O sea, era una familia de orígenes humildes, pero evidentemente no era esa familia que decían los mantuanos que era de origen mulato, etcétera, todo, para dejarlo a él, ¿no? Y que la mujer, que la madre que era de apellido Espinosa, por eso él se llama Francisco Miranda y Rodríguez Espinosa. El Rodríguez es portugués y el Espinosa es el de su madre. Era una persona, digamos, de una familia de migrantes, como tantas otras, que emigró en una travesía y una odisea interesante, como su bisabuela, ella viuda, con sus hijas, sus 4 hijas, que una de ellas fue a vivir a Santo Domingo después, fueron las que emigraron allá. O sea, de eso es un ejemplo claro de lo que hemos hablado siempre, de que la migración canaria, uno de sus rasgos fundamentales y característicos, que la diferencia del resto de las migraciones españolas es la elevada presencia de mujeres. Y este ejemplo de Miranda es un ejemplo igual que Andrés Bello, que sus 8 bisabuelos tanto, y su abuela eran nacidos en Canarias y todos nacidos entre Tacoronte y La Laguna, pues es un ejemplo claro del papel importantísimo que en la sociedad venezolana, la sociedad cubana, la sociedad dominicana y la sociedad puertorriqueña jugaron las mujeres canarias. Y el ejemplo de Miranda es muy ilustrativo al respecto. Igual que de otras muchísimas que Miranda tuvo hermanas que después volvieron a Tenerife, que tuvo sobrinos tinerfeños, que uno de ellos después volvió y se estableció en San Carlos Cojedes, y otro hermano murió aquí. O sea, 2 de los hermanos de Miranda, siendo ya caraqueños, evidentemente, vivieron aquí porque varias de las hermanas de Miranda se casaron con canarios. Entre ellos, precisamente, un amigo íntimo de la infancia, que eso se ve en las cartas de Bernardo de Galvez, porque Bernardo de Galvez era amigo íntimo de Marcos Orea, que era cuñado de Miranda. Los Orea era una familia que su abuelo había sido administrador de la hacienda de los príncipes en Los Realejos, y el padre de Bernardo de Galvez fue a Tenerife desde los años 50 y fue como niño Bernardo de Galvez porque era administrador de una hacienda de un propietario asentista, la Corporana, en Los Realejos. Y por eso la vida inicial de Bernardo de Galvez fue allí. De hecho, el último viaje que hizo a América, hizo una escala en Tenerife y se quería recordar los años de infancia míos aquí en Tenerife. Y de hecho la Sociedad Económica de Amigos del País le hizo un homenaje y lo declaró hijo predilecto, y se conserva toda esa documentación de ese viaje último. De ahí fue a La Habana, pero claro, cuando llegó a La Habana se encontró con la desgracia de que su padre, Matías, que había sido capitán general de Guatemala y virrey de México, lo había muerto. Y él, que estaba nombrado capitán general de Cuba, sustituyendo a Cajigal, se encontró con que nunca pudo ejercer de capitán general porque enseguida su tío lo nombró como sucesor de su padre, de Matías Galvez, en el virreinato en el virrey. Lo que curiosamente sí cogió algunas enfermedades de malaria o algo de eso, en el Caribe, que fue en la que explican su muerte con apenas 45 años en México, porque él no ocupó el virreinato como virrey más que un solo año, ¿no?
causando su muerte. Con apenas, de hecho, su hija, su tercera hija, Guadalupe, nació póstuma a él allí en México, Ciudad de México. Por eso le puso su mujer el nombre de Guadalupe, precisamente. Una chica que murió muy joven en Málaga, después la tuvo al cuidado de su cuñada, de una hermana de Felicita Saint-Vincent, que se había casado con un personaje que cuñado de con cuño de Bernardo de Galvez, que era Unzuaga, que curiosamente había sido gobernador de Luisiana y también gobernador de Venezuela. Sí, el Y de primer Cuba. capitán general de Venezuela, Sí, como capitanía general, ¿no? sí, sí, pues claro, pero era con cuño de Bernardo de Galvez y antes había sido capitán general de Luisiana y después capitán general de La Habana. O sea y pues con la mujer de Unzaga estuvo esta chica que murió muy joven. Sin embargo, la otra hija de Bernardo de Galvez y de Felicita San Maicé se casó con un militar napolitano, Minutoli, con el cual tuvo tres hijas. De hecho, fue la única descendencia que tuvo la familia, porque José de Galvez solo tuvo una hija y no tuvo descendencia. Y Antonio Galvez tuvo otra hija, pero que era expósita, pero fue una famosa novelista, perdón, autora teatral y poeta que se llamaba Rosa de Galvez, pero tampoco tuvo descendencia. Y solo está Matilde, la hija que había nacido en Nueva Orleans, la hija tuvo descendencia porque el otro hijo, que fue el conde de Galvez, que fue después militar francés, y de hecho por eso tuvo que exiliarse, porque apoyó la causa de José Bonaparte, Miguel de Galvez, pues murió soltero sin descendencia. Correcto. Bueno, de verdad, don Manuel, encantado con su exposición. Hemos aprendido muchísimo con todas las luces que nos acaba de dar el día de hoy. Pero bueno, concluyendo un poco la idea que tenía anteriormente, sí, bueno, Miranda es un canario de segunda generación, es un canario nacido en Venezuela, en eso no hay ninguna duda, por los que dudaban los criollos en la Capitanía General de Venezuela, ¿no? Y como decía, o sea, es triste que después de su gran papel como militar español haya decidido pues traicionar a España, ¿no? Después de la defensa que hizo Carlos III de su padre, después de Ya, haber pero hecho no le quedó justicia. más remedio porque la otra alternativa era 10 años de presidio en Ceuta. Sí, es difícil, ¿no? Pero se le hizo justicia en 1799. Sí, pero, claro, pero tú lo has dicho, Sí, ¿cuántos años después de 1783? sí, claro, unos cuantos años. Pero que se gozó en Europa, hizo cursos como militar español, siguió un poco lamentable, ¿no? Que haya todo desencadenado de esa manera. Yo creo que hubiera sido un gran militar dentro de las fuerzas españolas. Seguramente, y seguramente si no hubiera tenido los obstáculos que le pusieron los Galvez, probablemente hubiera seguido siendo un militar español profesional como Cajigal, que era tan criollo como él, nacido en Santiago de Cuba. O sea, y siguió fiel a España y murió como capitán general de Valencia. A pesar de, pero él decidió en ese momento, claro, a él no lo condenaron a nada. Lo condenaron cuando llegó a Cádiz y le metieron preso, que no esperaba, sin juicio ni nada, 5 años en el castillo de Santa Catalina, ¿no? Eso es lo que, pero aún pues siguió con su amor propio para seguir perseverando, pero claro, una Sí, siguió perseverancia. con la lealtad y al final se hizo justicia y se demostró que, pues, que no eran culpables de eso. Bueno, para finalizar, don Manuel, ¿en dónde la gente puede conseguir su libro de Francisco de Miranda y la ruptura con España? Bien, Tanto en en España Venezuela, como en Venezuela. en Venezuela está publicado por la Academia de la Historia y en las librerías estará. Yo no sé si se habrá agotado porque es un libro publicado en 2006, ya hace unos cuantos años. Y aquí en Canarias y en España, bien en Amazon, bien en Agapea, bien en librerías locales, en todostuslibros.com, que une a un montón de librerías y tal, pues la edición española. Y el caso del Círculo de Galvez, pues en cualquier librería a nivel nacional, porque es publicado en Madrid por la editorial Polifemo, ¿no? Que es una editorial especializada en historia moderna, que tiene una larga línea de estudios, precisamente una colección que se llama La Corte en Europa, ¿no? De estudios sobre la Corte, y que ha hecho obras muy importantes sobre, desde Carlos V, Felipe II, Carlos II. Ahora de nuevo hay un proyecto sobre Carlos II,
mundo sobre Felipe IV, etcétera, ¿no? Y dentro de esta colección pues está esta obra. Así es. Bueno, ya saben, a la gente que quieran adquirir estos libros que son muy importantes a la hora del estudio documental e historiográfico que hace don Manuel y que, bueno, ya sabemos que ha recibido varios premios por su labor. Así que, bueno, una vez más encantado de haberlo tenido en Venezuela Provincial el día de hoy, don Manuel. Es un gusto. Esperamos en el futuro próximo volver a contar con sus luces en nuestro programa y, bueno, las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para poder despedirse de nuestro público. Bien, ahora precisamente hay una editorial venezolana, bueno, venezolana que tiene su sede en Sevilla, que dirigía antes un periódico, una revista que se llamaba El Desafío de la Historia, que fue uno de los intentos más serios de historia divulgativa, ¿no? En Venezuela. No sé si conociste alguna vez esa revista, El Desafío de la Historia. Dejó de Me salirse. suena el nombre, pero de hace años atrás. Sí, claro, dejó Ay, de salir porque no había papel, sencillamente. Los últimos números consiguieron un papel en Colombia, pero después ya no hubo, como todos sabemos, en Venezuela no hay papel y hay que conseguirlo pagándolo en dólares. De forma que, ni el Nacional, que era uno de los diarios más importantes del país, conseguía papel, imagínense una editorial. sí, sí, sí. Pues entonces va a publicarme un libro, se llama Medicina e Ilustración, en Venezuela, donde estudio todos los médicos, uno por uno, todos los médicos venezolanos en la época de la Ilustración. La medicina fue la última disciplina en incorporarse a la Universidad de Caracas Colonial, que la inició un mallorquín, Lorenzo Campins y Ballester, y pues estudio y ese es ahora estoy corrigiendo las pruebas de imprenta y en breve saldrá ese libro. Será el último que por ahora voy a publicar. Bueno, a ver cuando lo lance si hacemos un podcast para que nos hable de él. ¿Qué le De parece? acuerdo. De Me parece acuerdo, muy bueno, bien, sí. quedamos con esa Bueno, invitación pendiente, don Manuel. Y bueno, como le comenté antes, las cámaras de Venezuela Provincial son todas de usted para que se despida de nuestra audiencia. pues nada, pues muchas gracias a usted por todas estas atenciones que han tenido hacia mi persona y por tratar de un poco de seguir divulgando la vida y la sociedad de la Venezuela de la época, como tú llamas en esta segunda etapa, Venezuela social, ¿no? Digamos, de la Venezuela española, ¿no? De Sí, la la Venezuela Venezuela de los hispánica. siglos XVI. Sí, sí, sí. Pues hasta muchas gracias y a todos los oyentes que espero que les haya seguido de interés por mis palabras hacia esa etapa importante de la vida del llamado precursor de la independencia de América, Francisco Miranda, que fue la de como soldado del ejército profesional del ejército español en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Así es, bueno, encantado de haberlo tenido el día de hoy. Don Manuel, le mando un fuerte abrazo hasta la hermosa isla de Tenerife, desde aquí, desde Madrid, desde la acalorada Madrid, España, el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, hasta la próxima, adiós.